Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¿Gusta participar en la Biblia, hermano? ¿Usted tiene? ¿Gusta que le dé una Biblia? ¿Gusta que le dé una Biblia? San Juan 6:60. Lo tenemos todos. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunas de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Padre, en tus manos. Señor, encomiendo mi vida y mi corazón. Que lo que hagamos en esta hora, Señor, sea para honrar, para glorificar tu nombre. Y que mi Dios, tu pueblo, pueda, Señor, ser recepto a la palabra. Bendice, Señor, a cada corazón en esta tarde. Y que en esta tarde, mi Dios, no salgamos como entramos, sino diferentes. Y que vayamos meditando en esta santa y viva palabra, mi Dios, y que podamos ir con nuestra copa rebosando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Hay crisis en el mundo en estos momentos. Hay crisis en el mundo por varias razones. No nos vamos a meter al área política ni económica, ni religiosa tampoco. Si no hay una crisis de incredulidad en el ser humano, hay una crisis de donde ya hasta el cristiano menciona estas palabras y dice, yo necesito ver para poder creer. Esto es lo contrario a la fe, es totalmente opuesto. Necesito ver para poder creer, necesito sentirlo para poder saber que existe. Y existe esa gran, tremenda crisis en las iglesias cristianas en pleno siglo XXI. No es algo nuevo lo que está pasando, no es algo nuevo porque el Señor Jesucristo en Mateo 24 Él mencionó lo siguiente, y muchos dirán, allá está el Cristo, y muchos dirán, allá está, y otros dirán, allá está. Dice, no siga, no vaya, no, porque
Dice, Él no está de aquí ni de allá ni de allá, Él viene de arriba. Él viene de arriba. Y el asunto es el siguiente. La crisis que encontramos en pleno siglo XXI está en la inestabilidad del ser humano aquí en la tierra, donde ya de repente no hay un gusto personal el cual ya a mí debe de gustarme para yo poder pertenecer a ese lugar. Entonces me tiene que gustar a mí para poder pertenecer a ese lugar. Y era lo que estaba pasando en la época de Jesús. Por eso Jesús se acercan con el Señor Jesucristo y comienzan a hablarle y decirle, oye, esa palabra, no les podrás hablar más bonito, no les podrás sobar el lomo para que... El Señor dice, oye, no, la palabra es la palabra. La palabra es la palabra y la palabra se debe de qué compartir. Y empezaron ahí con dudas. Aquí viene el problema de la duda. Señor, se te van a ir todos. Bueno, Dios, ustedes también quieren ir con ellos. Y el Señor Jesucristo menciona, Pedro le menciona a Jesucristo, ¿para dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra. Quiero llegar a un punto importante en esta tarde. Y el punto importante que quiero llegar es el siguiente. Si yo estoy buscando de la palabra de Dios, oyéndolo todo, fíjense bien, y vamos a hacer aquí algo interesante y analizarlo. Una cosa es oírlo todo y escudriñarlo y retener lo bueno. El otro asunto es el siguiente. Vamos a oírlo todo, vamos a tomarlo para nosotros todo y luego sondearlo. Y eso es ahí donde nos afecta personalmente a cada uno de nosotros. ¿Cómo y en qué nos afecta personalmente a cada uno de nosotros? Que en ocasiones se comparte la palabra de Dios y no la tomamos como palabra de Dios, sino que la tomamos como una ofensa de alguien que está detrás de un púlpito compartiendo la misma. Y nosotros tenemos que analizar esto. Bueno, ¿qué dura en la palabra de Dios? ¿Habrá algo en esa área de mi vida que yo deba ajustar, acomodar y corregir? Ese es el punto, esa es la clave. Porque a donde quiera que nosotros vayamos, ahí va a estar la palabra. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está Dios. Donde quiera que... ¿Hay algún problema si yo me voy de una iglesia para otra? ¿Cómo te fuiste? Depende. ¿Cómo te fuiste? Ni siquiera gracias, chao, hasta la vista. Es una falta de educación, primeramente. La otra es la siguiente, que se aparenta como si algo lo hicieron o está enojado. No tiene nada de malo que nosotros vayamos a otro lugar y en ese lugar vayamos y escuchemos lo que Dios nos quiere dar o lo que Dios nos quiere hacer crecer. El problema grave aquí está en lo siguiente: cuando ya no nos gustó por X razón, entonces ya no estamos nosotros por la palabra, ¿me entienden? No estamos por la palabra, sino estamos por gustos personales. Y el Señor Jesucristo aquí menciona algo importante, lo que acabamos de leer nosotros: carnalidad. Carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? Bueno, la carne quiere todos los deseos personales de la carne. Ahí me gusta porque ahí sí esto, ahí me gusta porque sí es todo. Entonces vamos en la vida y seguimos siendo parte de un problema y no parte de una solución. Porque cuando Dios nos quiere plantar en un lugar y quiere hacer con nosotros lo que Él tiene que hacer, moldearnos, por supuesto nosotros tenemos que ver la misión, el objetivo, en visión y todo ese tipo de cosas. Necesitamos nosotros verlo, analizarlo, discernirlo y a ver qué hacemos. Miren, después existe lo siguiente:
Pues que no me gusta por esto, es que hay cositas, dice la gente por ahí, es que hay cositas ahí que no me gustan. Arregla esas cositas, arréglalas, comunícate, acércate. Pero si usted viene al servicio los días domingos y se acaba el servicio y tiene que irse porque lleva una prisa, lejos de acercarse. Yo aquí paso un buen rato en la iglesia los días domingos, platicar, ¿cómo ves? Esto y esto y esto, y hay cositas y detallitos, pero es más fácil donde quiera que vayamos nosotros en la vida. Ya no vamos a ir por la palabra de Dios que nos edifique, que nos levante, que nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu, que nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra alma sea buena. Ahora vamos a estar en las iglesias por cositas, por cositas. Y de eso no se trata la vida, porque si nosotros estamos mal, por supuesto, hasta ahí nos va a caer el Señor. Si yo estoy mal, a mí me va a caer el Señor. A mí me va a llegar el Señor si estoy mal. Si estamos mal en otros asuntos, bueno, pues hasta ahí nos va a llegar el Señor. La cosa es que vamos creando un panorama totalmente incierto en nuestra vida. Y la cosa es la siguiente, que tenemos hijos. Y nuestros hijos se van confundiendo. Bueno, aquí, allá, acá, acá. Les voy a mencionar porque no sé cómo les comparto esto. Hace tiempo acá tuvimos unos miembros. Y cuando los miembros salieron de aquí de la iglesia, nos pidieron cartas para poderse congregar al lugar. Pues con mucho gusto les di carta de buena recomendación. Me habló el pastor, dice la carta que usted redacta está correcta. Sí, el pastor está muy bien. Bien. Bueno, estos miembros parecen chapulines. Hoy en día, aquí, ya. Ese no es el problema es que hay que estabilizar, echar raíces, ver dónde nos quiere tener. Es, más que nada, dice la palabra de Dios, que vivir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros estamos en paz. ¿Tiene malo ir a visitar una iglesia? No tiene nada de malo. El problema es que no hay paz, no hay estabilidad en nuestra vida. Y ya no estamos en la iglesia por la palabra. Ya no estamos en la iglesia dando gracias a Dios por la salvación de nuestra alma. Ya no estamos en la iglesia porque Él ha sacado mi vida del lago cenagoso. Ya no estamos en la iglesia por la salvación que Dios me ha dado, por la gracia de Dios, sino que estamos en la iglesia por cositas. Y Dios no son cositas. ¿Sabían ustedes eso? Dios es real. Dios es vivo. Dios es vivo. Es una cosita. Una cosita. ¿Usted cree que Dios puede ver eso? Cositas. Dios mira hacia un futuro para cosas grandes. Dios mira hacia un futuro para sacarnos de esta incertidumbre, de esta tierra, que tarde o temprano esta tierra va a desaparecer. Y lo único que vamos avanzando con el tiempo ahorita no perdona a nadie, el tiempo pasa rápido. Ahorita un joven se mira joven, miren, en unos cuantos años, este joven se va a ver grande ya de edad, este joven ya se va a ver de edad avanzada. ¿Qué tanto tiempo hace que usted se miró de jovencito, de jovencita, por allá quizás paseando por la plaza de su pueblo? ¿Quién iba a pensar que el tiempo no perdonaría, que el tiempo iba a ser totalmente inclemente con nosotros y sin perdón, y que iba a avanzar y que llegáramos ya a esta edad? Así como estamos hablando ahorita, al rato amanece, los días se acortan, cuando menos acordemos, o una de dos, o llegó el Señor o estamos en casa. ¿Cómo aprovechamos ese tiempo nosotros? De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo lo aprovechamos? El tiempo lo aprovechamos buscando de Cristo, de Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Hay quienes piensan todavía con ese pensamiento negativo, que si yo me escapo para allá, ya me escapé. No, la Biblia dice que no hay escape para ningún lado, para donde nosotros vayamos. Si nosotros estamos mal delante de los ojos de Dios y si buscamos un escape, la Biblia nos dice que donde nosotros estemos, de allí nos va a sacar el Señor.
Ahora, que si quiere hacer su apartado para ese viaje que están a punto de llevarse a cabo en la tierra, que cuesta $250,000 para escaparse de lo que va a pasar en la tierra y de lo que está pasando, la Biblia dice que así nos vayamos hasta las estrellas, de allá nos va a traer el Señor. Voy a estar acá chiquito, acomodar cuentas. Salmo capítulo 73, vamos a entrar a la palabra de Dios de acuerdo a lo que leímos en Juan 6:60. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Salmo qué pasa? Salmo capítulo 73. ¿Salmo qué? Salmo capítulo 73. Versículo 25. Vamos a leer. Versículo 25. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Es un diálogo con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque este salmo, aquel que expresaba este salmo, que ¿a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Allá solamente te tengo. Es lo único de valor que tengo yo en la vida, tú, Dios. Eres lo único de valor que tengo en la vida. Escuchen esto, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, sí son de valor y todo ese tipo de cosas. Bendito sea Dios por ellos. Bendito Dios por ellos. Pero nunca, jamás nosotros podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Sí debemos amarlos, claro, cuidarlos, porque herencia de Jehová son los hijos nuestros familiares. La Biblia dice, ámense unos a los otros, pero la palabra de Dios dice que no dejaré padre, madre, hijos y hermanos no es digno de venir tras de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces habría que hacer rollito eso y desaparecerlo de la Biblia, porque la Biblia dice que no podemos nosotros tener más amor por lo que está aquí. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos de seguro y seguridad es allá arriba con el Señor. Es lo único maravilloso que nosotros tenemos. Es lo único maravilloso que tenemos. Dios, nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa yo a través de amar a Dios? Porque a través de usted amar a Dios, enseña a amar a su familia, a Dios también. Y cuando usted enseña a amar a su familia, a Dios también, entonces concluyen en lo mismo, que no tenemos otro maravilloso y mayor tesoro que tú, Señor. Una vez más leamos ese salmo maravilloso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Signo de interrogación. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo. O sea que eres más importante que todo lo que en la tierra existe. ¿Por qué razón se expresa así? Bueno, lo vamos a ver con San Juan. Porque solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. ¿Con qué nosotros compramos la eternidad? ¿Lo vamos a comprar la eternidad acaso con un rezo? ¿Con un novenario? Cuando el Señor Jesucristo dijo, fue muy claro y dijo las siguientes palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La clave está en Jesucristo. Que a veces leemos la Biblia y a través de la Biblia nos da unas regañadas a través de la Escritura que nos hace estremecernos. La Biblia es nuestro
La Biblia es por el conducto por el cual Dios nos habla. Y por ahí Dios nos exhorta. Y si estamos despeinados, usted se mira en el espejo, está despeinado, usted inmediatamente se da cuenta que necesita una peinadita porque está despeinado. La Biblia es lo mismo. Si usted viene a la Biblia, comienza a leerla, a escudriñarla y se da cuenta que necesitamos una acomodadita personalmente entre Dios y nosotros. Salmo 16:2. Salmo capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. O sea, qué bien podemos encontrar fuera del Señor. Yo le puedo citar muchísimas. Y cuando nosotros no solamente estamos por allí en contienda, en desacuerdo y todo esto, y entonces nosotros vamos a otro lugar y nos acomodamos por el motivo que haya sido, por cositas, por esto, por el otro, nos acomodamos en un lugar, pero su corazón está en contienda con el otro, con la otra y con la otra. La palabra de Dios es muy clara y dice lo siguiente: acomoda tus asuntos y no vienes y me traes por frente. Así de fácil. Pero nosotros en ocasiones ya no estudiamos la palabra de acuerdo y a adaptarnos a ella, a hacer lucha de decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, sino que ya ahora es bien fácil adaptarnos a la palabra a nuestro gusto, como nosotros queremos. Y eso es un peligro. Un peligro. Entonces, ¿a dónde iremos? Juntaremos los 250,000 para irnos a la nave, en esas naves que están sacando. Quieren terraformar Marte, porque dicen que en un futuro, fíjense bien lo que están diciendo. ¿Quién está diciendo esto? La NASA. La NASA está diciendo que quiere terraformar Marte. ¿Para qué quiere terraformar Marte? Bueno, porque en un futuro Marte quieren que sea el arca de Noé. Que Marte sea el arca de Noé. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, dice que el Señor nos va a sacar de este lugar, cuando este lugar sea destruido, el Señor va a venir y que a la tercera trompeta el Señor aparecerá en las nubes para sacarnos y sin necesidad de nosotros no pagar ningún centavo para poder viajar a ese lugar. Son promesas de Dios. ¿A dónde? Bueno, el apóstol Pablo en diferentes ocasiones habló de un tercer cielo que está preparado para usted. Dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuera así, yo se os hubiera dicho. Qué increíble. Amós, vamos a leer Amós. Me junto mis centavitos. ¿Qué tal son los $150,000 para juntarlos? En un futuro los junto y me salvo. Esa no es la salvación. Amós, capítulo 9. Versículo 2.
Amós está después de Joel. Amós capítulo 9, versículo 2. Oseas, Joel y Amós. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjense, ya ve que están haciendo búnkers por toda la tierra y que no sé cuántas cosas, ¿verdad? Yo sé que usted alguien ha oído de eso hace mucho. Miren lo que dice. Aunque cavasen hasta el Seúl, de allá los tomará ¿quién? Mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré. ¿Qué cosa? Descender. Tenemos que venir a dar cuentas. Menos que se vaya en el rapto con el Señor. Pero si no se va en el rapto con el Señor, aquí se van a pagar las cuentas sobre la tierra. De manera que donde quiera que nosotros vayamos, si nuestro corazón no está bueno, problemas serios delante de Dios. Problemas serios. Por muchas razones. Por muchas razones. Existió un ser antes que nosotros fuéramos criados, antes aún que la misma tierra fuera ordenada, cuando la tierra era un caos, cuando la tierra era tinieblas y desordenada, Dios crió un ser maravilloso, su más preciada obra perfecta que Dios pudo haber creado, adornado de los más maravillosos adornos que pudiera existir dentro de lo que es la majestuosidad del Rey Dios Todopoderoso. Este ser maravilloso, de tan maravilloso que era, Él quiso ser igual a Dios. Y dijo estas palabras: subiré al cielo y allá pondré mi trono. Notemos algo muy importante: Dios no comparte su trono con nadie. Con nadie. Él es Dios, seguirá siendo Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Y este ser fue lanzado a ese desorden de tinieblas, a ese desorden de caos, cuando la tierra aún todavía no era ordenada. Hay un momento que miramos Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Y ya luego usted lo mira en casa en Isaías 14. Es del mismo personaje que habla la Escritura. Ezequiel 28. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13. ¿Lo tenemos? Miren qué dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro,
de carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué cosa? Maldad. Hasta que se halló en ti. ¿Cómo? Yo le hago a usted la pregunta, ¿cómo usted personalmente describiría la maldad? La maldad no solamente es alguien que hace maldad, que matar, que robar, sino la maldad proviene de otras cosas también que relacionan el alma. El alma tiene sentimientos maravillosos, pero también cuando el alma, por eso dice por ahí, cuando el alma es negra, ella también manda y transmite sentimientos negativos y propios. Y la maldad también se debe a lo siguiente. Está escrito en la Biblia, en los frutos de la carne, las cosas que son contra el espíritu. Y una de ellas, mire, la burla, la envidia, ese tipo de cosas. O sea, a veces se mira como que muy simple, pero cuando alguien se burla de alguien más, por lo que sea, por un mal proceso que está pasando, y lejos de ponerse a orar, decir que Dios lo ayude, ya mínimo se burla, se ríe, critica, aparte de criticar, se lo echa al plato, enjuiciándolo de una vez, es que por esto y por esto y por esto, y así no es el asunto, es que allí en el rincón del alma hay algo de maldad. Vemos por qué razón Dios en ocasiones desecha. Seguimos viendo, Él nos deja y nos da a nuestro favor lo que miramos en San Juan, ¿verdad? Aquellas personas, ¿por qué seguían a Jesús? Lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque había beneficios personales para ellos. Había pan, había pescado, había comida, había sanidades. Lo seguían. Yeah. Pero cuando llegaba el momento de la palabra, decían que era dura la palabra y se iban. En algunos personajes también de ahí encontró maldad y el Señor menciona a uno de ellos, Judas, maldad en su corazón. Cuidemos nuestro corazón, que en nuestro corazón no haya maldad. Nunca nos riamos de nadie. No sabemos. El mismo dicho que dice el mundo, arrieros somos y en el camino andamos. Nunca juzguemos a nadie, nada de tiempo. Es que le pasó esto por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. No sabemos el proceso que está pasando. A veces lo vemos como una tragedia y muchas veces debemos de verlo nosotros como un proceso de Dios. Que si lo usamos a beneficio será bendición para nuestra vida. Nunca desprecie la palabra de Dios. Ay, es que esa palabra no. ¿Por qué se predicó de eso? Si es que yo pensando que iban a predicar sobre otra cosa, que me iba a ir muy bien en la vida. Yo deseo, la palabra de Dios dice, espero en Dios que sea prosperada tu alma. Debe prosperar primero el alma nuestra, porque después el sentimiento, si el sentimiento es con lo que luchamos todos los días, diario, con esa alma, con ese sentimiento, diario, es nuestra lucha. Y podemos decir así que hasta podemos ser presos, encarcelados por eso, con todo lo que vamos luchando. Vamos a Salmo capítulo 139.
Salmo 139. Salmo 139. Veamos el versículo 7. ¿Lo tenemos? 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare de las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiarás. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y me asirá, me ayudará, me guiará, me ayudará, me confortará. Es lo que hago. ¿A dónde? ¿A dónde nos iremos nosotros del Espíritu de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos fuera de la presencia de Dios? Es que allí solo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y luego a veces, mire, ponemos una excusa tan más rara que decimos: ay, es que yo no entendí de lo que se estaba tratando. Yo no entendí que estaba predicando. Un cuadernito, apunte, examínelo entre semana, examínelo. Y verá como si nos damos cuenta bien. Pídale a Dios, ¿de qué me hablaba esa persona que estaba ahí enfrente, el pastor, en el púlpito? ¿De qué era lo que me estaba hablando? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí, de mi vida? ¿Qué debo hacer? Más seguro es que Dios le va a contestar a través de la palabra. Acomode sus pies en sendas derechas. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. ¿A dónde más iremos? ¿A la iglesia del vecino? Pues puede que ahí esté mejor que... No, ningún problema es. El problema es que hay algo por allí medio rarito en nuestras almas, que Dios nos ayude a seguir caminando. Porque nadie está extenso de todo tipo de errores, de males, pecados aquí sobre la tierra. Necesitamos seguir avanzando entre espinas y cardos hacia el futuro, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa sí podemos hacer: no detenernos donde quiera que nosotros vayamos. Si a la iglesia del vecino vamos, allí hay que estar bien delante de Dios y bien delante de los demás, para que de esa manera la ofrenda que nosotros llevemos a la iglesia del vecino, esa ofrenda sea recibida y su vida sea bendecida. Acuérdense lo que dice la palabra: antes de estar ahí más con tu hermano y traiga la ofrenda, anda y conténtate con tu hermano, para manera de que tu ofrenda sea recibida. Ahora, nosotros pensamos que la ofrenda solamente se trata de monetario. No, la ofrenda entra a Dios de muchas maneras. La ofrenda, la material, es monetaria, aquí se queda, pero hay las ofrendas que en verdad valen la pena, lo cual nosotros hicimos tesoros en los cielos. Un día le compartiré de esto. Aquel hombre que hacía graneros y todo eso, a veces pienso que a veces nosotros queremos estar como ese hombre, o cuántos de nosotros queremos estar como ese hombre, así con esa pompa de aquel hombre. Pero miren, la ofrenda, dice Apocalipsis, que subía con incienso a la presencia de Dios, eran las oraciones de los santos.
La ofrenda subía ante la presencia de Dios a través de las alabanzas, de la oración de los santos. Esas son ofrendas, las que un día vamos a recibir recompensa ante el trono supremo de Dios. La ofrenda que hacemos aquí en la tierra es material. Ahorita la agarra, ahorita la entrega ya de los bienes al del pago de los taxis, ya se va, se acabó. Pero la que persiste y dura para toda la eternidad, que vamos y se nos va a sacar a cuentas en el tribunal de Cristo, es esa, la que nosotros pensamos. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo estaba su corazón a la hora de orar? Pecados, todos somos pecadores, todos se la tierra. Dice en la primera carta de Juan que todo aquel que dice que no peca y se dirige a la iglesia, no dice, tal es bien cuentero, dice, Dios, aquel que dice que no peca está mal. Todos pecamos. Mientras exista esta prisión llamada cuerpo, vamos a seguir pecando hasta el día que dice la Escritura, lleguemos a la perfección de Cristo. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando dejemos este cuerpo. Vámonos. Y entonces, mientras tanto, nuestro alimento, nuestra fortaleza es Dios y su palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Allí está la fortaleza de nuestros días. Dios en esta comida. Si usted come bien, usted va a estar sano también. Si no come bien, pues es muy lógico. Va a haber problemitas ahí de cosas, de desatenciones. En el reino de Dios, en lo espiritual, es lo mismo. No comemos bien, vamos a andar pues ahí siempre flaqueando, siempre buscando un pretexto para una cosa, para otra, y para otra, y para otra, y para otra. ¿Por qué? Porque para empezar, no asumimos la responsabilidad como hijos de Dios, sino lo que hacemos es la evadimos. Y todavía decimos, a mí no me toman en cuenta. ¿Pero qué te voy a tomar en cuenta si tú eres parte de mi familia? No eres una persona que va llegando y no, parte de la familia. Somos, a veces pensamos nosotros que decir hermano, hermano. Pensamos que es solo de adorno. Mire lo que le voy a decir. Nosotros tenemos un más serio compromiso hoy en día, como hijos de Dios, como cristianos, en esta línea, porque hay una línea sanguínea que nos ha unido. Y no ha sido cualquier sangre. Bueno, es mi hermano, es porque es mi hermano de sangre. Ay, la sangre de Cristo, imagínense, es lo que nos une. Es que a mí no me toman en cuenta para... ¿Cómo no? Pues es parte, usted es parte de la familia. Parte de la familia, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, mire, bien fácil. Acérquese con toda la palabra de Dios. Pídale a Dios. Haga preguntas. Nadie se va a enojar por hacer preguntas. ¿Qué se aproxima? ¿Qué vamos a hacer? Primeramente en manos de Dios, cuáles son los próximos trabajos que se vienen para la iglesia y todo ese tipo de cosas. Se acaba el culto y salimos a la carrera, porque nos van correteando, ¿no? Hermanos que juegan fútbol, pero si ya ni vienen los que juegan fútbol, es más fuerte el fútbol que viene en Cristo, la palabra de Dios. Entonces vamos a orar esta tarde, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude.